Quisiéramos hacer un pequeño recordatorio de los últimos aspectos que vimos acerca del tabernáculo de David. Estuvimos considerando que el tabernáculo de David es tipo de los sacerdotes del lugar santísimo, es decir, son sacerdotes detrás del velo, como sumo sacerdotes. 2, también es tipo del nuevo orden sacerdotal, porque antes los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví. Y si ustedes recuerdan, eran como 3 categorías. Estaban los levitas, encargados de muchas funciones del atrio. Estaban los sacerdotes, encargados en el lugar santo. Y estaban el sumo sacerdote, quien ministraba en el lugar santísimo, pero todos eran de la tribu de Leví. Y el sumo sacerdote era descendiente directo de Aarón. También el tabernáculo de David es tipo del llamado para ser reyes y sacerdotes, según el orden de Melquisedec. No solo es el orden de Melquisedec, sino que nosotros somos llamados también a ser reyes y sacerdotes como lo fue Melquisedec. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, pero también era el rey de justicia en Jerusalén. Así que nosotros somos llamados a reinar en justicia y ser sacerdotes de nuestro Dios. También el tabernáculo de David es tipo de ser adoradores en espíritu y en verdad. David colocó a músicos que ministraban delante del arca y confesaban el nombre de Dios, mostrando cómo se estaba abriendo la adoración a aquel que cumpliese los requerimientos. Es tipo también de la adoración continua, porque nosotros hoy en día somos templos del Dios viviente. Por la gracia de Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros y somos templos del Espíritu Santo. También el tabernáculo de David es tipo de la suprema adoración en el monte de Sión. Hay niveles de adoración. Hay adoración de atrio, hay adoración del lugar santo, pero también hay adoración del lugar santísimo. Consideramos también y mencionamos que hay requisitos para morar en el santo monte de Sión, que vamos a ver con más detalle, y que todo creyente es llamado al monte de Sión. Vamos a continuar ahora, pero primeramente vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, queremos pedir tu gracia, Señor, para esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por la luz que nos estás dando. Queremos pedirte, Señor, que nos hables, que nos enseñes, que nos instruyas y nos ministres, oh Dios, lo que tú tienes para esta noche. Prepara nuestros corazones y permítenos recibir todo lo que tú tengas para nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra: y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Cuando Dios decidió morar en el tabernáculo de Moisés, Él puso su presencia sobre el propiciatorio. Él moraba entre los querubines. Por eso es que el tabernáculo de David es tipo de llegar a ser morada de la gloria de Dios. Por favor, Efesios capítulo 3, versos 16 al 19. Necesitamos hacer una diferencia entre el nuevo nacimiento y ser llenos de la gloria de Dios. Quisiera mencionar una lista de experiencias para que las anotes, para que bueno sería que hicieras un estudio acerca de ellas. No las voy a considerar, pero
sí las voy a mencionar para que sea de bendición para ustedes. Anotemos experiencias con el Espíritu Santo. Número 1, ser sellados. Somos sellados con el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Así que cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, somos sellados. Número 2, bautismo en el Espíritu Santo. Somos bautizados en el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Miren la diferencia del nuevo nacimiento al bautismo en el Espíritu. El nuevo nacimiento es el Espíritu en nosotros, pero el bautismo en el Espíritu Santo es el Espíritu Santo sobre nosotros. Anoten 3, la llenura del Espíritu Santo. Esta llenura viene a través de cantar cantos, salmos, himnos, cantos espirituales, dando gracias, alabando al Señor en nuestros corazones. 4, está el fruto del Espíritu Santo. Este es desarrollar el carácter de Cristo. 5, están los dones del Espíritu Santo que Él reparte a cada uno como quiere. 6, los 7 espíritus del Señor, que son las 7 unciones que se ministran en el lugar santo. Y finalmente, número 7, el espíritu de resurrección, representado por la vara de Aarón que reverdeció. Hay 7 entonces experiencias que necesitamos crecer con relación al Espíritu Santo. Ahora, por favor, Efesios capítulo 3, versos 16 al 19. Aquí el apóstol Pablo nos va a hablar de una experiencia mayor que el nuevo nacimiento, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Noten, Pablo le está hablando a personas que ya eran nacidas de nuevo. Estamos en el verso 16. Y dice el apóstol, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Quiero mostrar varios aspectos que son extremadamente importantes para llegar a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Número 1, es necesario estar arraigado y cimentado, ¿en qué? En amor. El amor debe de ser el cimiento y debe de ser la meta. Voy a repetirlo. El amor debe de ser el cimiento y debe de ser la meta. Debemos estar cimentados en amor. Es necesario tener una doctrina correcta en cuanto al amor de Dios. Es muy importante comprender que la sangre de Cristo perdona todos nuestros pecados, y aunque las consecuencias vendrán, podemos ser libres de culpa y de condenación. Hay personas que no logran un crecimiento espiritual correcto porque no han entendido la dimensión de la sangre de Cristo. Bueno, la realidad es que yo era uno de esos. Les voy a contar. En cierto momento de mi vida, yo me sentía mal por un pecado que había cometido. Y era un error ministerial, no era ninguna obra de la carne. Tomé una decisión incorrecta y no fue lo mejor para mí y para el ministerio. Yo me sentía mal.
Y cuando yo me sentía mal, el Señor habló a mi corazón y me dijo: tú no has tenido un contacto con mi sangre. Y yo, ¿qué? Sí, me dijo, tú no has tenido un contacto con mi sangre. Y el Señor me explicó que aquellos que creen en el poder de su sangre no se van a condenar a sí mismos, porque entienden que Jesucristo pagó por sus pecados. Isaías, por favor, capítulo 53. Quiero mostrarte lo que la palabra de Dios dice y cómo nosotros necesitamos estar cimentados en el amor de Dios y darle gracias a Dios por ese maravilloso sacrificio. Amados, no merecemos su perdón. El hombre, particularmente, esto es lo que yo pienso, lo único que sabe hacer bien es pecar. Y la paga del pecado es muerte. Si nosotros recibimos su favor y misericordia, es por su naturaleza de bondad y porque Él es rico en misericordia y grande en amor. Pero el hombre no lo merece. Así que debemos estar claros que Dios envió a su Hijo Jesucristo porque Él deseaba manifestar su misericordia y nos escogió a la raza humana como instrumentos de su amor y de su bondad. Ahora bien, mira el precio que el Señor tuvo que pagar para darnos su perdón. Mas Él herido fue, 53:5, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Puedes subrayar 3 palabras: herido, molido, castigado. Así que nosotros no merecemos su perdón, pero debido a que Él fue herido por nuestras rebeliones, debido a que Él fue molido por nuestros pecados, debido a que Él fue castigado, nosotros podemos tener paz. Amén. Entonces, cuando el Señor me explicaba acerca de tener un contacto con su sangre, Él me decía que una persona que reconoce que Jesucristo murió y pagó por sus pecados es alguien que no se va a condenar más por haber hecho lo malo. Entonces yo le dije: pero Señor, la gente quiere que cuando uno ha hecho algo malo ande así con la cabeza para abajo, ¿verdad? Y hay gente que quiere ayudarle a uno a que se arrepienta bien. ¿Las han conocido? ¿Verdad que sí? Y como que quieren que uno ande ahí, perdóname, ¿verdad? Y ande todo cabizbajo. Y el Señor me dijo que aquel que no se condena más es un tributo al sacrificio que Él hizo en la cruz. Así que, ¿sabes qué? Hermano, yo no puedo evitar que falle. Claro, yo no quiero fallar. Pero si fallo y peco, yo tengo un abogado, como dice el canto, ¿verdad? Allá en el cielo. Un abogado que nos defiende. Y ¿sabes qué? Yo no merezco el perdón y tú tampoco. Pero podemos pedirle perdón, podemos confesarlo y no volver a condenarnos. Aleluya. ¿No están contentos por eso? ¿Cuántos de ustedes saben que no son Job? Les voy a contar algo que me pasó, porque es importante que estemos cimentados en amor. Porque si estamos cimentados en amor, después voy a pasar a enseñar las 4 dimensiones que se necesitan entender para luego, ¿verdad?, ser llenos de toda la plenitud de Dios con la gracia del Señor. Bueno, hermano, cuando vino la prueba de Job, Job dijo: díganme en qué he fallado. ¿Y los amigos de Job pudieron encontrarle alguna falta? No, ¿verdad? Hermanos, Job decía: bueno, pero díganme en qué fallé. Entonces yo le decía: Señor, en cierto momento de mi vida empezaron a venir dificultades y yo no sabía si estas dificultades eran consecuencia de mis pecados o eran adversidades que yo tenía que vencer.
Entonces entré en un conflicto, porque ¿no es cierto que nos va a tocar cosechar lo que sembramos? Hermano, eso es así. Entonces yo entré en un conflicto y le digo, Señor, yo tengo un problema, porque yo no soy Job que pueda decir, Señor, yo no he fallado. Yo tengo una gran lista y merezco lo que estoy recibiendo y quizás mucho más. Entonces yo no sabía cómo lidiar con todas las dificultades que venían a mi vida. Yo ya me había arrepentido y le había pedido perdón a Dios. Y esto fue algo que el Señor me enseñó, que me bendijo y me liberó. ¿No es cierto que Jesucristo me compró con su sangre? ¿Es cierto? ¿No es cierto que Él nos compró y ahora le pertenecemos? ¿No es cierto? Y no es cierto que si Él nos compró y estábamos en deudas, ahora, ¿de quién son las deudas? ¿De quién? ¿Verdad que sí? Porque si son mis deudas y yo soy su siervo, ahora Él es mi Señor. Entonces, ¿sabes qué fue lo que entendí? Señor, he entendido que tu perdón me libra de condenación y me da paz. Y he entendido que aunque me has perdonado, habrán circunstancias, cosecha que va a venir a mi vida, pero tú estarás conmigo y me ayudarás a seguir adelante. Hermanos, y Dios me liberó. Y yo ya no ando pensando si es consecuencia, si no es consecuencia, si esto viene por mi pecado, si no viene por mi pecado. Procuro vencer cualquier aflicción en el nombre de Jesús, confiando que su gracia me ayudará a vencer lo malo con lo bueno. Amén. Sea dificultad, sea ataque, yo ya no me voy a condenar. Yo soy nueva criatura y mi pasado, ¿saben qué color tiene? Rojo. Yo no me acuerdo ni ando pensando más en mis iniquidades. El Señor me limpió, me perdonó, y si vienen dificultades, Él me ayudará. ¿No es un padre que ayuda a su hijo? Hermano, no importa lo que ha cometido. Así que, hermano, ciméntate en el perdón de Dios. No te condenes, no te culpes. Que va a venir consecuencias, sí, así es. Pero ahora en Cristo Jesús tú puedes empezar a sembrar de tal manera que recibas muchísima cosecha también por sembrar la justicia. Aleluya. Así que aprende a recibir el perdón. No te condenes por las cosas que hiciste. No te permitas pensar mal. No te permitas pensar mal. Si tú no aprendes a disciplinar tu mente, no vas a poder ser fuerte. ¿Saben qué es lo que aplasta a Satanás debajo de nuestros pies? La Biblia dice que debemos ser sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. La gente no ha logrado comprender la importancia de la paz. La paz es un instrumento poderoso. No te permitas perder la paz en tu mente y corazón, porque perderás la habilidad de que Satanás sea aplastado debajo de tus pies. Isaías 26:3. Mire este verso. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué maravilla, ¿verdad? Isaías 26:3. Así que debes aprender, Filipenses 4:8, a pensar en lo honesto, en lo justo, en lo puro. Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. La vida victoriosa en Cristo Jesús tiene que ver con ocuparse en las cosas del Espíritu, no en las cosas pecaminosas. Así que estar fundado en amor tiene que ver con recibir el perdón de Cristo, y que tu vida, tus pensamientos estén llenos de gratitud y alabanza,
y no estar pensando en cosas incorrectas. ¿Se entiende? Ahora vámonos de regreso a Efesios. Ya estamos cimentados y arraigados en amor, pero ahora dice que es necesario comprender. Hermano, por favor, Dios quiere prepararnos para hacer su morada. Pide revelación de 4 áreas. Hay 4 cosas que hay que comprender del amor de Dios. Hay que comprender la anchura, hay que comprender la longitud, hay que comprender la profundidad y hay que comprender la altura del amor de Dios. La longitud tiene que ver con la distancia. Dios quiere que se predique el evangelio hasta lo último de la tierra. Necesitamos entender el plan de Dios para la humanidad. La anchura. Dios quiere reyes y sacerdotes de cada tribu, pueblo, lengua y nación. Necesitamos comprender el evangelio del reino. Pídele a Dios revelación para entender el evangelio del reino. Una cosa es el evangelio de la paz, otra cosa es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, otra cosa es el evangelio del reino. ¿Sabes? El evangelio que va a ser predicado antes de que venga el fin es el evangelio del reino. Y eso significa que Dios quiere levantar reyes y sacerdotes de cada tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Qué tan alto es el amor de Dios? Porque Dios quiere sentarnos en lugares celestiales para reinar con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. ¿Y qué tan profundo es el amor de Cristo? ¿Hasta dónde descendió el Señor Jesús? Hasta las partes más bajas del infierno. Así que necesitamos un entendimiento de esas 4 dimensiones y esto nos va a preparar para poder ser llenos de toda la plenitud de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, cuando David colocó el arca del pacto en el monte de de Sión, todos los enemigos fueron derrotados. Quisiera hablar de 7 enemigos que la Biblia menciona y que tienen un significado espiritual para la iglesia de hoy. Los voy a enumerar y vamos a platicar un poco de cada uno de ellos, porque David venció a todos sus enemigos. Filistea, Moab, Edom, Babilonia, Egipto, Asiria y Amalek. Vamos a recordar cómo David persiguió a sus enemigos hasta alcanzarlos para acabarlos de tal manera que no se levantasen. Filistea. ¿Qué representan los filisteos? Los filisteos representan la envidia, el odio y los celos. ¿Se acuerdan? Saúl, a veces los cantos meten en problema a las personas, ¿verdad? Porque se ponen a cantar, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y no le gustó el corito a Saúl. Hermano, es importante reconocer que los demás son mejores que nosotros. Amado, es importante comprender que nosotros somos menores. La Biblia dice que hay que tomar y estimar a los demás
como superiores a nosotros mismos. Si te miras como siervos de los demás, no tendrás problemas. Pero si te miras como Señor, sí vas a tener dificultades. Así que Saúl no pudo vencer a los filisteos por la envidia y los celos. Saúl quería llamar la atención hacia sí mismo. Hermanos, a mí me preocupa Saúl, porque en su debido momento de la historia, cuando él desobedece el mandamiento con respecto a Amalek, hermano, pasaron varias situaciones, pero cuando ya Samuel le habla cómo Jehová lo había desechado, le dice Saúl: mira, realmente sí pequé, pero regresa conmigo para que me miren que adore contigo. Y la imagen que quería presentar Saúl era que los demás vieran que él andaba con el ungido de Jehová, no interesado realmente en agradar al Señor. Así que querer tener una buena imagen, querer aparentar algo que no soy, es un desvío del carácter de siervo. Moab. Moab representa el orgullo y la ira. Y aquí el abanderado es Satanás. Qué terrible. Satanás, hermano, Luzbel, en ese tiempo fue creado hermoso, maravilloso, lleno de esplendor y sabiduría, y no pudo reconocer Hebreos 11:3. 1:3, por favor, de Hebreos. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el que sostiene todo. No podemos sentirnos orgullosos de nada, porque lo que tenemos, lo tenemos por Él. Que nunca se nos olvide que lo que somos y hacemos es gracias a Él. A veces el Señor me recuerda que todas las cosas están controladas por Él. Un día estaba jugando, practico tenis todos los días, y de repente no sé por qué me dio y alcé mis ojos hacia arriba y una paloma estaba arriba de mí y hizo lo que no debería de hacer y me cayó en toda la camisa. Y yo dije: ¿cómo algo tan chiquito puede hacer algo tan grande? ¿Quién permitió eso? Hermano, llegar a entender que Dios tiene el control de todas las cosas es una bendición. Solo debemos aprender a lidiar con las dificultades. Aleluya. Edom. Edom representa la amargura y el resentimiento. Y aquí tenemos a Esaú, que cuando, hermanos, Jacob le compró la primogenitura, se comió feliz su plato de lentejas. Pero después de que lo engañó al recibir la bendición de su padre con engaño, ¿saben cómo se consoló Esaú? Llegará el día de los lutos de mi padre, donde voy a matar a mi hermano Jacob. Así que los malos sentimientos te pueden consolar y sustituir el reposo que Cristo te puede dar. Debes de tener mucho cuidado con el resentimiento, porque en la palabra que le dio Isaac a Esaú, se le dijo que su yugo iba a quitarse de su cerviz cuando él se hiciera fuerte. Y cuando Jacob regresa, ustedes conocen la historia, Jacob le regala un montón de ganado y Jacob dice: es que he visto tu rostro como el rostro de ángel, ¿cierto? Pero dice la palabra de Dios que Esaú lo besó y lo abrazó y le dijo: no, hermano, quédate con eso, mira, Dios me ha dado mucho, mira todo lo que tengo. Sí, pero durante toda su vida sembró el resentimiento en todos sus esposas y sus hijos. Y hasta el día de hoy ese sentimiento de odio contra Israel permanece, ¿no es cierto?
¿Sabes algo que a mí me ha dolido como pastor? Es cuando alguien envenena a las ovejas tiernas. Hermano, eso me ha dolido. Cuando alguien viene e inyecta amargura en el corazón hablando mal de otras personas, me ha dolido y he visto cómo recién convertidos, como los bebés no pueden hablar, ¿verdad? Los bebés no pueden expresarse y la madre sobre todo tiene que ver qué le pasa, qué es lo que le está sucediendo, qué enfermedad tiene. Y yo he visto bebés en Cristo que después de que los contaminaron, muchos de ellos murieron porque no supieron lidiar con el veneno de la serpiente. Yo te ruego en el nombre de Jesús que Dios trate este pecado de amargura y de resentimiento y nunca murmures, hermano, ni hables mal de las personas para que no te vuelvas serpiente y muerdas y el veneno de la enemistad sea sembrado en otros. Babilonia. Babilonia nos habla de confusión y Babilonia representa la falsa adoración, porque ahí es la cuna de las religiones paganas. Y aquí yo quiero detenerme un momento, hermanos, a hablar acerca de esto, porque el tabernáculo de David tiene que ver con la verdadera adoración. Y uno de los problemas que existe hoy en día es la tendencia del ser humano a adorar a personas o a cosas. Voy a repetirlo. Uno de los problemas del ser humano es adorar a personas o a cosas. ¿Se acuerdan cuando en Israel, a causa de la murmuración, Dios levantó serpientes ardientes que mordían al pueblo y estos morían? Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce y aquel que mirara a la serpiente sería salvo y ya no moría. Años después estaban adorando a esa serpiente. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo? Nemustán. Así que, hermano, el hombre es tendencioso a adorar a cosas. Por favor, ten cuidado. De repente se levanta un hombre ungido de Dios, a quien Dios usa con señales, maravillas, y ya las personas se le quedan viendo como el ungido de Jehová. Así que quiero compartirte algo que me bendijo mucho. A veces nosotros nos equivocamos y con nuestros ojos miramos de manera incorrecta a los siervos de Dios. Hermano, yo estoy agradecido de los siervos de Dios y la unción que Dios derrama sobre de ellos. Pero estoy convencido que si no tienes un entendimiento acerca de lo que es la gracia de Dios, tus ojos se pueden apartar y darle honor al hombre que no merece. Aquí el único que merece la honra y la gloria es nuestro Dios. Pero está la tendencia de que si está el ungido, ahí tienes a Cornelio, hermano. Cuando llega Pedro, ¿qué hace Cornelio? Se le arrodilla, hermano, como para adorarlo. Y le dice: Pedro, no, hombre, levántate, que yo mismo soy hombre. El apóstol Juan, hermano, sorprendido de la adoración, de todo lo que el ángel le mostraba. ¿Qué hace Juan en Apocalipsis? Se postra y quería adorar el ángel. Y le dice el ángel: no, levántate, si yo soy siervo como tú, adora a Dios. Así que hay muchas personas que cuando miran a un hombre de Dios, usado por Dios, como que pierden la mirada y no hacen las cosas de la manera correcta. Cuando yo comenzaba en mis tiempos, ya hace algunos días, no muchos, pero ya hace algunos, vi a alguien que era movido por el Espíritu y yo lo empecé a ver con esos ojitos de ¡guau! El ungido de Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? Y él me vio, hermanos. Él me vio que yo ya estaba viendo así con ojitos de...
Y él se me queda viendo y me dice: Raúl, te quiero decir algo. Voy a tratar de cambiar las palabras que él me dijo. A mí también me huelen mal los pies, me dijo. Él me dijo de otra forma, ¿verdad? Pero ese es el mensaje. Mis amados hermanos, antes de entender lo que te voy a compartir, yo admiraba al apóstol Pablo como un superhombre. De veras. Yo admiraba a esos hombres de Dios poderosos, pero yo decía, no, es que tuvo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tuvo Billy Graham, que tuvo Dwight Moody, y yo miraba a todos estos preciosos hombres de Dios como, qué hombre de Dios. Ahora ya no. Ya no. ¿Sabes a quién admiro? A Jesucristo. Y te voy a explicar por qué. Y ese es el problema, hermanos, de muchos con María. Ese es el problema de muchos con el pastor. Ese es el problema de muchos que tienen los ojos en el instrumento. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca del hombre? No hay justo ni un uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Todos a una se hicieron inútiles. ¿Oyeron ese verso? No hay justo ni aun qué. Uno. Hermano, hay que entender que si alguien tiene gracia es porque Dios se la puso. Si alguien, hermano, hace algo correcto, si alguien hace algo digno de alabanza, es porque Dios así se lo concedió. Amén. Así que vamos a leer un verso que hizo que cambiaran mis ojos. Hermano, por favor no me malentiendas. Yo sé que hay que dar honor a quien honor merece, y gloria a Dios por estos hombres de Dios, ¿verdad? Bendito Dios. De hecho, hay que honrar a los que temen a Jehová. No estoy diciendo que los vamos a menospreciar. No, gracias a Dios por estos hombres santos de Dios. Pero debemos entender quién es el que es digno de gloria. Aleluya. Y este verso cambió mi perspectiva. Apocalipsis. Oh, este verso, hermanos, cambió mi forma de ver las cosas. Capítulo 5, por favor. Y aquí tú puedes observar quién es el único digno de alabanza. Dice Apocalipsis capítulo 5 desde el versículo 1, que había en el trono un libro escrito por dentro y por fuera con 7 sellos. Pero un ángel fuerte pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie. Hermano, leamos el 3, por favor. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun que, ni mirarlo. Hermano, ni en el cielo, ni en la tierra, ni qué. 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno. ¿A quién? ¿Y Pablo era digno? No. ¿Y Abraham? No. ¿Y María? No. ¿Y tú? ¿Y yo? Menos. Hermano, aquí entendí que el único digno es Jesús. A Él hay que darle toda la gloria, a Él hay que darle toda la alabanza. Él es el único digno, aleluya. Sus siervos solo son instrumentos de su gracia, vasos de barro en quien Dios ha depositado su gloria. Cuando Él quiere,
hasta los burros hablan. ¿O no? Ahora bien, no seas un burro, ¿verdad? Así que, hermano, dije, no, Dios mío, sí. ¿Y saben quién entendió esto? Pablo. Oh, qué maravilla, hermano, qué maravilla. Cuando puedan, estudien a Pablo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 15. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, primera de Corintios, 15, 10 ha de ser. Y su gracia ha nacido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos estos, mas no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. ¿Entendió, verdad? Hermano, por la gracia de Dios somos y por la gracia de Dios hacemos. Así que la honra y la gloria es para Dios. En cierto momento, hermano, David, déjame hablar un poco acerca de David. David, al pasar tanto tiempo con Dios, hermano, el carácter de Dios se empezó a formar en él. Pero igual le pasó a los siervos de David. Hermano, los siervos de David, así como David fue transformado delante de la presencia del Señor, también los siervos de David empezaron a ser transformados. Dios no le dijo a David que construyera templo, pero él oyó su corazón. Y en cierto momento, hermanos, David dice: ¿quién me diera de beber del pozo del agua? El único problema de ese pozo es que ¿a dónde estaba? En medio del campamento enemigo, hermano. Y lo oyen sus siervos. Y le dice uno al otro: ¿oíste lo que dijo el jefe? Sí, ¿qué? ¿Le traemos agua? Hermano, ¿se las pidió él? No. ¿Y qué hacen? Hermano, se van a meter al campo enemigo. Hermano, pues tienen que luchar con varios. Agarran el agua y se la llevan a David. ¿Y sabe qué hace David? ¿Será que él dice: hey, gracias muchachos, hombre, se los agradezco en su honor? ¿Así fue? No. ¿Sabes qué hizo? Tomó el agua y la derramó delante de Dios, porque sabía que él no era, hermanos, a quien se le debería dar tal nivel de fidelidad y entrega, sino a quién. Asegúrate que la fidelidad y el amor de aquellos que están abajo de ti se le entreguen ¿a quién? A nuestro Dios. Así que no recibamos la gloria, porque el único que merece la gloria, ¿quién es? Nuestro Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Así que mencionamos esto por lo de Babilonia, ¿verdad? Si queremos adorar al único verdadero Dios, hermano, no honres a otras cosas que no lo merecen. La gloria es para Dios. Reconozcamos la posición de todos, pero que Dios sea honrado y glorificado. Egipto. Egipto habla, hermanos, de mundanalidad y habla de amar al mundo. Por favor, anota Santiago capítulo 4, verso 4. Hermanos, tenemos un reto y es dejar de amar al mundo. La Biblia dice: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos amar la vanidad, no podemos amar el pecado, no podemos amar la concupiscencia, no podemos amar las cosas de esta tierra. Creo que este es un buen momento para hablar de esto. Cuando llegas a Jesucristo, inicia el proceso de santificación triple. Dios quiere santificarte por completo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dios quiere
presentarte santo y sin mancha delante de Él con gran alegría. Judas capítulo 1 verso 24. Dios quiere que alcances la gloria de Jesús. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Él quiere que alcances la medida del varón perfecto. Efesios 4, 13. Y en este proceso tú debes entender que Dios primero va a salvar el espíritu. Luego Él va a salvar el alma. Y finalmente, cuando se nos dé el cuerpo glorificado, se salva el cuerpo. Amén. Así que Dios va a entrar en un proceso de purificación. Según Ezequiel 36, 25, las dos cosas que Él quiere limpiar son inmundicias e ídolos. ¿Sí? Esparciré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Quiero mostrarte lo que pasa cuando alguien no es limpiado ni de sus inmundicias ni de sus ídolos. Y quiero hacer una declaración enfática que es muy fuerte. Aquel que no sea limpiado de sus inmundicias y de sus ídolos terminará adorando a otros dioses. Voy a repetirlo. Aquel que no sea limpiado de sus inmundicias y de sus ídolos terminará adorando a otros dioses. Por favor, Eclesiastés. Mira lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Salomón. Capítulo 3. Tú puedes leer, hermano, acerca de este hombre de Dios. Vámonos al capítulo 2. Capítulo 2. Y quiero que mires y cuando puedas tomes tiempo para leerlo, porque Salomón quebrantó los mandamientos dados a los reyes. Y a mí me preocupa esto porque en los tiempos del fin, en la lista de los tiempos peligrosos que están por venir, el primero es amadores de sí mismos. Y el último en la lista es amadores de los deleites más que de Dios. Esa es la lista que se da en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que los tiempos peligrosos están llenos de personas que son amadores de sí mismos y amadores de los deleites más que de Dios. Y este es el problema cuando una persona no permite una purificación profunda. Va a utilizar la unción y lo que Dios le dé para su propio uso personal en lugar del beneficio del reino. Eclesiastés 2:10. No negué a mis ojos, porque estamos hablando de vencer al mundo, ¿verdad? Egipto. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Él hizo todo lo que quiso. Cuando tengan tiempo, por favor, lean al final de ese capítulo 2. El hombre perdió la esperanza, el hombre vivió lleno de dolor, el hombre aborreció su trabajo, el hombre aborreció la vida, porque el camino del placer lleva a la depresión. No tengo tiempo para desarrollar en esta oportunidad más acerca de Salomón, pero quiero decirte algo que hasta el entendimiento perdió en ciertas áreas. Él escribió en Proverbios que la memoria del justo será bendita, pero que la memoria del impío se pudrirá. Pero en Eclesiastés él escribe que lo mismo le va a pasar al justo y al necio. ¿Y de qué sirve? Y tanto trabajó él para hacerse sabio. Hermano, ¿quién era el amor de Salomón? A una la amaba. ¿Y cómo le llamó? Ese era el nombre, pero ¿cómo le decía él?
una es la paloma mía, ¿verdad? Así le decía a la sulamita. Hermano, pero ¿sabes qué dice en Eclesiastés? Que entre hombres, hermano, a mí me impactó eso, que él podía encontrar 1000, pero de mujeres entre 1000 no encontraba una. O sea que ahí hasta la paloma se le fue. Perdió el amor por la paloma. Hermano, cuando alguien se entrega al placer, cuando alguien se entrega al deleite, terminará adorando a otros dioses. Esto me duele, hermano. Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, capítulo 11. Hermano, Salomón, es cierto, construyó el templo de Dios, y bendito Dios por eso. Pero mira a dónde lo llevó a amar a este mundo. ¿A dónde lo llevó a amar la concupiscencia? Dice el versículo 1 que el rey Salomón amó a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Amón, a las de Edom. Hermano, ¿me ayuda alguien ahí con calculadora, por favor? Dice la Biblia que él tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Por favor, ¿cuánto es 700 entre 4? ¿Cuánto sale? 700 entre 4. ¿Cuánto les dio? ¿Perdón? 175. Hermano, él se pasó casando 175 meses cada semana. ¿Qué les parece? A ver, ¿cuánto es, hermano? 175 entre, a ver, sería 175 meses. Dios mío, ¿les costó a ustedes una boda? Miren, cuando Salomón escribe, gotera continua es la mujer rencillosa y apartada de razón, no es revelación. Eso se llama experiencia. Hermano, este hombre, debido al entregarse al placer, hizo cosas. Mira qué fue lo que sucedió, por favor. Verso 4. Cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová, como el corazón de su padre David. Verso 5, ¿a quién siguió? A Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. 7, edificó Salomón un altar a Quemos, ídolo abominable de Moab, y dice que también a Moloc, ídolo abominable de Amón. Hermano, es necesario que el Señor trate con nuestros amores para no terminar haciendo lo incorrecto. Al final Salomón pareciera que se arrepintió, porque dice el final de todo discurso oído es este, ¿verdad? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y le dice a los jóvenes que se alegren en su juventud, pero que de todas las cosas Dios les va a demandar juicio. Así que probablemente Salomón se arrepintió. Pero debemos tener mucho cuidado si Dios no trata con nuestros amores, porque entonces nuestros amores nos van a guiar a otras cosas. Que Dios nos libre, amén. Asiria. Asiria representa la dureza de corazón y crueldad como Faraón. La dureza de corazón viene por ejercitarse en decirle no a Dios. 10 veces se endureció Faraón, 10 veces lo endureció Dios a Faraón. Amalek. Amalek habla de las concupiscencias y de la carne.
Necesitamos no rendirnos a nuestras pasiones. Hermanos, antes de que llegue la experiencia de la cruz, se necesita tener dominio propio. La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. La Biblia dice, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. El hombre va a tener deseos incorrectos porque tiene un corazón que tiene cosas incorrectas, pero no podemos rendirnos a esos deseos. Ahora bien, cuando ya viene la experiencia de la cruz, esos deseos van mermando. Aunque no se eliminan, sí el poder va disminuyendo. Continuemos. Por favor, en Éxodo, solo anótenlo, capítulo 29, versos 42 al 43, se revela cómo Dios quiere tener comunión con su pueblo. Y como Dios hablaba de entre los querubines, por favor, número 789, revela el tabernáculo de David que Dios quiere tener una revelación personal contigo. Él quiere tener una relación. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, entre los dos querubines, y hablaba con él. Así que cuando David, hermanos, lleva el arca del pacto a esa tienda en el monte de Sión, las personas podían llegar a contemplar a Dios y poder tener comunión con Él. ¿Por qué es importante tener comunión con Él? Jeremías, capítulo 23, versículo 18. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? La palabra de Dios tiene el poder de sanar. La Biblia dice, envió su palabra y sanólos y librólos de la ruina. La palabra de Dios puede liberar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios puede lavar. Vosotros limpios sois por la palabra que os he hablado. Cuando una persona, cuando un creyente aprende a estar en la presencia de Dios, Dios le va a hablar conforme a sus necesidades. Ahí va a ser lleno, ahí va a ser libre, ahí va a ser sano. ¿Nunca han tenido ustedes problemas con alguien en particular? ¿Sí? Esta historia me gusta mucho. Salmo 73, por favor, porque revela, hermano, a un hombre que estaba molesto debido a la prosperidad que tenían los impíos. Este es un salmo de Asaf. Yo quisiera que, si puedes, me acompañes, y en el versículo 1 se revela la moraleja del salmo, la enseñanza del salmo. Quiero que mires lo que Asaf llega a entender, y él dice, bueno, ciertamente bueno es Dios para con Israel. ¿Y para quiénes? O sea, estás hablando de alguien, hermanos, que estaba buscando la santidad profunda. Pero quiero que mires a Asaf como un ejemplo de alguien que tiene problemas y que busca la solución en el santuario de Dios. Y con esto que te voy a compartir, yo quisiera animarte que cuando tengas dificultades, está bien recibir consejería, está bien leer libros, está bien buscar consejo, pero yo te recomendaría, una de las primeras acciones es buscar el rostro de Dios para adorarle. Y te vas a sorprender qué es lo que sucede cuando entras al santuario y contemplas al Señor. Y yo me identifico con Asaf porque muchos de nosotros tenemos serios conflictos, pero al llegar a la presencia de Dios, mira lo que sucede.
Versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y él empieza a decir lo que sentía. 4. Ellos no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. 5. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados. 6. La soberbia los corona. Sí que estaba enojado, mira el 7. Los ojos se les saltan de miren lo que estaba viendo, ¿verdad? O sea que, hermano, estaba mal. Hermano, cuando ya solo mires defectos en la gente, estás mal, hermano. Cuando ya estés viendo solo errores, solo pecados y miras para allá y miras para allá, necesitas ir a la presencia de Dios. Y mira la conclusión que llega, hermano. 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Así piensan algunos jovencitos que se están guardando del pecado del mundo, ¿verdad? ¿Y de qué sirve guardarme? ¿De qué sirve apartarme del pecado si los impíos allá siempre haciendo las cosas que quieren y les va bien y nadie les dice nada y yo aquí? Mira lo que él expresa. Cuando pensé, verso 16, saber todo esto fue duro trabajo para mí. En el 14 él dice, soy azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Nunca han dicho ustedes, a mí Dios no me deja pasar una. Y a aquel no le dice nada. ¿Les ha pasado? Y dice, yo pensé ya era duro para mí, pero, 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, escucha esto, el fin de ellos. Hermano, Asaf entra a adorar a Dios y cuando él está adorando, Dios le da entendimiento. Hermano, si él tiene una visión de los impíos cayendo en el infierno. Y cuando él está adorando, hermano, se le abren los ojos y mira lo que nadie ha podido ver. O por lo menos de los impíos, ¿verdad? Hasta que Dios se los muestre. Mira, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores. ¿A dónde recibió entendimiento Asaf? En el santuario de Dios. Hermano, cuando no entiendas ciertas cosas, adora, hermano. Adora. Busca adorar a Dios. Claro, yo no estoy hablando de cantar, yo tengo un amigo que me ama, ¿verdad? No, estoy hablando de profundizar y meterte en Dios. Busca cantos de su naturaleza, de sus atributos, de su hermosura. Hermano, cuando Josafat se presentó delante de Dios, cuando los del monte de Seir venían a atacarlo, ¿qué fue lo que cantaron los músicos? ¿Qué fue lo que cantaron? ¿Cantaron Jehová, sálvanos? No. Glorificad a Jehová. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. La adoración que te va a llevar a un nivel de revelación mayor es la de su carácter, la de su grandeza.
Aprende en la dificultad verlo a Él. Aprende en la dificultad alzar tu voz y adorarle y concentrarte en Él, no en tu problema, no en tu dificultad. Y cuando tú mires a Dios y esa revelación, Dios va a hablarte. ¿Cómo se sentía Asaf antes de adorar? 21. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Así que si ya empiezas a ver los errores de los demás, empieza a decirte: bestia, bestia, bestia. Ya aquel que solo mira los errores de los demás es como una bestia. Y no lo dije yo, lo dijo Asaf. Hermano, pero después él se fue a adorar. ¿Y sabes qué pasó, hermano, cuando ya Asaf recibe la revelación? A mí me encanta esto, hermano. Es cuando tú llegues a esas dimensiones y Dios se revele, hermano. Cuando Dios se revela, Él dice una cosa y tú entiendes otra, hermano. ¿Sabes eso? Job decía, es raro eso, ¿eh? ¿Quién me diera hablar con Dios? ¿Quién me diera que el Todopoderoso, ¿verdad?, platicara con Él? Hermano, y cuando Dios llega, no llega a platicarle, ¿o sí? No, solo le hace 40 preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé los cielos? ¿Dónde estabas tú? ¿Y qué pudo contestar Job? 40-0. No, yo hablaba lo que no entendía. Y por si fuera poco, le volvió a hacer otras 40. Y quedó 80-0. Pero después de no contestarle 80 preguntas, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me avergüenzo a mí mismo, me arrepiento en polvo y en ceniza. Yo hablaba cosas demasiado maravillosas que yo no entendía. Cuando entres a la presencia de Dios vas a escuchar cosas y Dios te dará un entendimiento que no tenías. ¿Cuál era el corazón de Asaf, hermano? ¿Te imaginas cuando nosotros aprendamos a ser sacerdotes del lugar santísimo? Y aprendamos a llegar a su presencia. Y aprendas a estar callado. Aprendas a adorarle. Aprendas a no salirte. Aprendas a estar ahí, contemplar su hermosura. Mira lo que llegó a decir Asaf. Verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Fue cambiado el corazón de Asaf? Hermano, el ser lleno de Dios vendrá cuando le adoremos en el lugar santísimo. Ahí está la llenura, no está en los deportes, no está en el trabajo, no está en los negocios, está en adorar y vivir para complacer y amarle a Él. Cuando Dios nos está hablando de llegar al lugar santísimo, hermano, nos está mostrando el propósito de la vida. Ese es el propósito de la vida. Necesitamos crecer y madurar hasta llegar a ese lugar. Las jovencitas piensan que si se casan van a ser felices, y unas lo que conocen es el infierno en la tierra.
El hombre no está hecho para complacer y satisfacer y llenar a su esposa. No se puede. El único que puede complacer y satisfacernos es Dios. Claro, el matrimonio es una bendición cuando se hace a la manera de Dios, ¿verdad? Si no, hermanos, es mejor quedarse soltero que vivir un infierno. Pero muchas veces las personas no entienden eso. Juan capítulo 4, había una mujer que pensaba que la satisfacción estaba en los hombres y había tenido 5 maridos. O sea, se había casado 5 veces. Y cuando el Señor Jesús se le acerca, empieza una conversación interesante. Hermano, esto es interesante. Yo oro que el Señor abra los ojos de tu entendimiento para que mires el alto llamado de la adoración, del ser adorador del lugar santísimo. Le está hablando a una mujer que no creía en Él. Mujer, dame de beber. Eso está en Juan capítulo 4. Bueno, ¿y tú? Siendo judío, me diriges la voz. Y el Señor ni le contesta, hermano. No le hizo caso, no se fijan. No le contestó. Le dice: ah, mujer, si supieras quién habla contigo y el don de Dios, tú le pedirías de beber y Él te daría agua viva. Pero si tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. El que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré será en él fuente de agua de vida que salte para vida eterna. Entonces dame de esa agua si ya no vuelvo a venir. Y tampoco le hace caso el Señor. Sigue hablando. Trae a tu marido. No tengo marido. Es cierto. 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Y empieza a cambiar la conversación, ¿verdad? Me parece que eres profeta. La conversación casi cuando termina le dice: cuando venga el Mesías, Él nos va a declarar todas las cosas. ¿Y sabes qué le dice? Yo soy que hablo contigo. Pero la parte que te quiero enfocar es que Jesús empezó enseñándole a pedirle a la mujer agua para que le diera de beber. Pero la conversación termina cuando el Señor le enseña que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Después le revela que Él es el Mesías. ¿Sabes qué le estaba diciendo Jesús? Mujer, no son los hombres los que te van a satisfacer. Mujer, lo que te va a satisfacer es adorarme a mí. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay gente que quisiera ser Salomón y experimentar todo lo que Salomón. Pobrecito hermano, léanlo ahí, capítulo 2 de Eclesiastés. Aborrecí por tanto la vida, aborrecí el trabajo, todos los días no son sino dolores, todo es vanidad. Ese hombre fue él mismo dice, viejo necio, que no aceptaba reprensión, deprimido. El secreto de la vida no está en vivir para ti mismo. El secreto de la vida está en vivir para Dios. Por eso hay que cruzar el velo. Y que Dios nos ayude. Amén. Bueno, continuemos. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, el tabernáculo de David es el tipo de ser casa de Dios, porque Dios quiere morar con nosotros. Si tú quieres conocer el camino, según el Salmo 68:24, hacia la gloria de Dios, el santuario lo revela. Dice la Biblia: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi rey en el santuario. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo con mi esposa tuve
voy a contarles. Cuando nosotros descubrimos que la oración de acuerdo era poderosa, porque la Biblia dice, ¿verdad? Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, de toda cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Yo dije, no hombre, ahora sí voy a tener la casa que yo quiero. Y llego, mirá, le digo yo, ¿cómo te gusta la casa? Y a mí me dice, y a mí me gusta de madera. Y yo quería, hermano, moderno. Y empiezo a preguntarle lo que a ella le gusta, lo que a mí me gusta, lo que... ¿Cree que me pude poner de acuerdo? No pude, por eso vivimos donde vivimos. Pero yo quiero decirte algo. Si tú vas a hacer la casa de Dios, ¿quién va a elegir los muebles? Y si Dios quiere habitar en su casa, ¿qué muebles son los que Él quiere? ¿Ya te has puesto a pensar en eso? Hermano, el tabernáculo de Moisés revela los muebles que Él quiere que estén en su casa. Asegúrate que tú seas una puerta y lleve a otros a Cristo. Asegúrate que tú seas un altar del sacrificio. Asegúrate que tú seas una fuente de bronce. Porque cada mueble del tabernáculo representa una revelación de Cristo, pero también un mueble que debe de ser obrado en tu vida para que Él se sienta confortable. Aleluya. Así que, hermanos, seamos una casa completa. Pregúntale al Señor, bueno Señor, ¿y esta casa ya está terminada o cuánto le falta? Hermano, siéntate con el Señor y dile, vamos a ver, ya soy fuente de bronce, ya soy mesa de los panes, ya soy candelero de 7 brazos, ya soy altar del incienso, ya soy velo y ya tengo el arca. Hermano, cuando uno mira estas cosas, uno dice, Dios mío, yo sabía que estaba mal, pero no tanto. Hermano, pero yo te digo, Él es el alfa y el omega. Él es el principio, el fin. Pero los ciegos que son sanos son los que le piden al Hijo de David que los sane. Hermano, habían muchos ciegos, pero ¿cuántos clamaron, Hijo de David, ten misericordia de mí? Solo Bartimeo, hermano. Había muchos leprosos, pero ¿cuántos doblaron rodilla y les dijo, límpiame si quieres? Hermano, cuando te enseñamos estas cosas, no es para descalificarte. Sí, ya estamos descalificados, hermano, hombre. Hay que entender eso. Hermano, Juan capítulo 3, versículo 17. Miremoslo, por favor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Hermano, si no lo envió para condenar, porque ya estaba condenado. El mundo sin Cristo está perdido. Necesitamos entender qué nos hace falta. Necesitamos comprender a dónde estamos, hacia dónde voy. Dile, Señor, ¿qué quieres hacer en mí? Un día yo estaba platicando con el Señor y estaba platicando acerca de la necesidad que uno tiene de obligarse a obedecer, ¿verdad? ¿Cuántos saben que al principio uno no quiere obligarse a obedecer? Hermano, o a ustedes todo les nace. Hermano, si a ti no te nace pagar la luz, ¿da que no la pagas? ¿Será que, mire, Señor, fíjese que, no sé, hoy no quiero ser hipócrita, no me nace pagar el agua, no me nace pagar la luz? Hermano, uno tiene que pagar porque si no, pues se la cortan. Al inicio de la caminata, cuando no hay una obra profunda, tú tienes que ser un altar de sacrificio. Tú debes ser el sacrificio. Debes aprender a obligarte a obedecer. Ese es el altar del sacrificio.
No estamos hablando de morir, porque morir es el velo. ¿Se entiende? Así que uno debe de aprender a sacrificar. Hermano, a mí no me gustaban muchas cosas. Yo vengo de un contexto donde decir aleluya era pecado. Ahí tú no podías decir aleluya. Ese era mi trasfondo. Pero un día aprendí que el soldado está para obedecer, ¿o no? Sí, hermano, y si la Biblia dice que hay que saltar, ¿qué hay que hacer? ¿Y será que la Biblia dice eso? Salmo 68, 3. Hermano, le digo esto porque hay cristianos que pareciera que llegan al evangelio y dicen, esto no me gusta, esto no lo acostumbro, a mí esto no me parece. Déjame decirte que si quieres llegar al lugar santísimo, cada parte del tabernáculo debe ser hecha en ti. No puedes desechar una parte de la palabra. No puedes decir eso no me gusta. Si no te gusta la alabanza, ok, entonces oblígate. ¿Cuántos de ustedes siempre van con gozo a la iglesia? ¿Así es? Le dice a alguien, ay, amor, le dice, no quiero ir a la iglesia. Pero tenés que ir. Sí, pero no quiero ir. Pero tienes que ir. ¿Y por qué? Porque eres el pastor. ¿No es cierto que tenemos luchas? Hermano, uno debe de entender, mira, ese altar del sacrificio. Claro, yo solo estoy tomando el altar del sacrificio como ejemplo. Tú tienes que hacerlo de todos. Amén. Y cuando recibas el curso Tabernáculo de Moisés, vas a aprender más. Pero solo estoy tomándote ese como ejemplo para que tú puedas ver cómo se hace todo lo demás. Cada parte del tabernáculo es un mueble en tu vida que tú debes de vivir toda la vida con esa verdad. Uno nunca dejará de sacrificarse. Siempre tiene que sacrificarse y vivir para Dios. Si hoy mueres a una cosa, mañana te va a tocar sacrificarte por otra. ¿Se entiende? Salmo 68, 3. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. ¿Y qué? Saltarán de alegría. Hermano, si tú nunca has saltado de alegría, hermano, ¿y cuándo lo vas a hacer? Pues claro, por supuesto, ¿verdad? Yo entiendo que si estás mal de salud, si hay un montón de cosas, pero hermano, un día yo entendí, Señor, yo necesito obedecer tu palabra. Quiero preguntar aquí, ¿cuántos de aquí hablan en lenguas? Levante la mano, por favor. Bájela. Los que no hablan en lenguas, levántenla. Ok, gracias, hermano. Lo voy a contar, hermano. Es difícil cuando tú encuentras algo que nunca te enseñaron y que las cosas no son como te dijeron. ¿Algún día les ha pasado? A mí no me enseñaron, hermanos, a luchar contra demonios y esas cosas, ¿verdad? Y cuando de repente a alguien se le cambiaba la cara y hacía cosas feas, yo, Dios mío, ¿qué es eso? Yo no sabía nada. ¿Y saben qué es lo que me preocupó? No fueron tanto los demonios, sino Marcos 16. Por favor, Marcos 16, capítulo 16, verso 16 y 17. Esto fue lo que me preocupó, mira. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y empezamos a echar fuera demonios. Pero lo que me preocupó fue el siguiente verso. Y hablarán nuevas lenguas. Y a mí me dijeron que los que hablaban en lenguas eran los endemoniados. Yo dije, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Si tu palabra dice que hay que echar fuera demonios, yo no echaba fuera demonios, ahora estamos echando fuera demonios, ¿quién me garantiza que el otro verso también pueda ser verdad? Y miren mi ignorancia, hermano. A mí me habían dicho que los que hablaban en lenguas temblaban, echaban espuma por la boca. Yo tenía un gran miedo. Así que miren mi oración de fe. Señor, si tú quieres que tiemble, enséñame a temblar. Ay, Dios mío, qué ignorancia, hermanos. Cuando hablamos, por favor, no quiero
hablar mal de nadie, solo cuento lo que dice la Biblia. Venid a mí, los que teméis a Jehová, y contaré lo que le ha hecho a mi alma. Nosotros oramos mucho por la gente que quiere recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí la mayoría habla, bendito Jesús. Pero recuerdo que estoy con una ancianita en un lugar, y cuando voy a orar por ella, le pongo la mano y ella, bien linda, empieza a temblar. Y yo me le quedo bien. Y la hermana empieza a temblar. Le digo, hermana, ¿y por qué tiembla? Me dijo. Le dije yo. Ay, me dijo, yo creí que así era, me dijo. Tan linda, ¿verdad? Hermano, debes estar dispuesto a ser enseñado, hermano. Que la palabra te enseñe. Si tu doctrina no encaja con la Biblia, ¿quién es el que está mal, hermano? Hermano, cambiemos nuestros pensamientos. Sé humilde, dile, Señor, no entiendo qué significa eso. Explícame lo que le dijo Eliú a Job. Mejor pregunta, enséñame lo que no veo. Amado, deja que seas una casa para Dios y que Él te explique cada mueble de tal manera que se haga vida en tu vida, de tal forma que no exista una parte de la obra del Espíritu Santo que no sea hecha en ti. Miren, hay gente, yo, hermano, para echar fuera demonios, yo no soy como algunos que hasta el DUI le piden al demonio. O sea, le piden la identificación y un montón de cosas, ¿verdad? A mí, como me daba miedo, le decía, ay no, Señor, a mí que no se manifiesten, yo solo llego y los echo fuera en el nombre de Jesús. Pero hermanos, si a mí no me gusta, pero la Biblia dice que hay que hacerlo o no. ¿Verdad que sí? Y gloria a Dios por esos hermanos, ¿verdad? A mí me da risa, hermanitos, que se miran así, pero bajo la unción se vuelven leones del Señor, ¿verdad? Amado, no sigas el evangelio según tu personalidad. Ríndete a Cristo y que Él te use como Él quiera. Te ruego en el nombre de Jesús que la obra del Espíritu Santo vaya creciendo en tu vida hasta que seas una casa terminada. Eso es ser, hermanos, el arca, el tabernáculo de Dios, la casa de Dios. Y si no entiendes algo, pídele al Señor y a su tiempo te lo va a revelar. Amén. Este tópico es muy delicado y es muy importante. Hermano, el arca no solo es símbolo de adoración, de alabanza, también es juicio de Dios. El arca tenía un Dios que es santo. Y mira todo lo que está relacionado en cuanto a cómo Dios juzga el pecado, hermano. Dios derribó a Dagón. ¿Se acuerdan cuando lo metieron a la casa de Dagón? Lo cortó y lo destruyó, hermano. Destruyó al pueblo. 50,070 murieron en Bet-Semes. ¿Les sirve que les diga la cita? Aunque va a estar en sus notas. Primera de Samuel 6. 50,070 murieron en Bet-Semes por ver dentro del arca. Dios, que es santo, expulsó al diablo y a los ángeles caídos del cielo. Sacó a Adán y a Eva del huerto de Edén. Destruyó la tierra con un diluvio por la maldad de la humanidad. Dios destruyó Sodoma y Gomorra por su maldad e inmoralidad. Le puso lepra a María por murmurar contra Moisés. 3,000 murieron por la idolatría del becerro de oro. Mató a los 10 príncipes con plaga que fueron a expiar la tierra de Canaán y dieron un mal reporte. Coré, Datán y Abirán, por su rebelión, Dios hizo que se los tragara la tierra. Y fuego consumió a 250 príncipes que apoyaron la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Dios mató a 14,700 que murmuraron
por lo que pasó en la rebelión de Coré. Dios envió serpientes ardientes al pueblo por murmurar y mucho pueblo murió. Dios hizo que Nabucodonosor viviera como animal y comiera hierba por 7 años por no darle la gloria. Dios juzgó con lepra al rey Usías por ofrecer incienso que no le correspondía ofrecer. ¿Dios es santo? Y alguien dice, pastor, ese es el Antiguo Testamento, pastor. Miremos el Nuevo. ¿Qué dice del Nuevo? Dios mató a Ananías y a Zafira por haber mentido, ¿o no? Dios mató a Herodes por no darle la gloria a Dios y fue comido por gusanos, ¿no es cierto? Por favor, Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Esto es Nuevo Testamento, hermano. Dios es santo. Y aquí hay un mensaje, por favor, que debe quedar claro. Dios va a juzgar el pecado. Hay misericordia para aquel que se arrepiente. La sangre de Cristo está para perdonar si se arrepiente. Aquel que practique el pecado será juzgado. Porque si pecaremos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, no queda sacrificio por los pecados. Por favor, pásate al 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto del cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Anota Hebreos, por favor, capítulo 6, versos del 4 al 8. Los iluminados que tuvieron una comunión profunda con Dios y fueron ungidos y usados con el poder de Dios y recayeron, no tendrán perdón de Dios. Mis amados, el problema de hoy en día es que el maligno sigue diciendo, no morirás. No morirás. No hay consecuencias por pecar. Anota Gálatas 6:7, por favor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Me gusta este verso. El evangelio, hermano, no solo es creer. Anótalo. El evangelio es obedecer además de creer. Mira este verso 15 y 16. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos, ¿qué dice? Obedecieron al evangelio. Romanos 8, 10, 16. Anota, por favor. Dios juzgará a los que no obedecen al evangelio. No dice solo a los que creen, a los que no obedecen. Escucha esto. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni qué, ni obedecen al evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Hermano, hoy en día parece que hay un mensaje que te dice que Jesús va a salvar a todo el que cree en Él. Hermanos, Jesús va a salvar al que cree y obedece. Mira cómo dice Hebreos 5:9. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿A quiénes? Para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. ¿Tienes ahí el 5:9, hermano? Ahí está, ¿sí? Vino a ser eterna salvación. ¿A quiénes? Amados, por favor, no seamos engañados. No hay salvación para los que practiquen el pecado.
No se salvarán los que llamen a Jesús Señor, Señor, aunque hagan milagros y ellos practican obras de maldad. Hay tres tipos de personas que practican obras de maldad que no serán salvos. Los que dicen Señor, Señor y no dejan de hacer lo malo. Los que hacen milagros, señales y maravillas y no dejan de practicar las obras de maldad. Y aquellos que tuvieron comunión, hermanos, en la iglesia, pero no dejaron las obras de maldad. Leamos ese, por favor, Lucas 13, 24 al 28. Esto me preocupa. Y hermanos, esto hay que enseñárselo a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque a veces no hay crecimiento. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales de Cristo? Hermano, de las primeras doctrinas fundamentales es el arrepentimiento de obras muertas, hermano. Si la gente no deja de hacer las malas obras, aquello que produce muerte, las obras de la carne, ¿cómo van a crecer, hermano? Es necesario enseñar que Cristo perdona, pero hay que dejar el pecado. Verso 24, Lucas 13, 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezaréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. En nuestras plazas enseñaste. No es suficiente oír la palabra de Dios. Pero os dirá, verso 27, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Vaya, hermano, ahora prepárate, por favor. Yo prefiero que en este momento seamos avergonzados y no en aquel día. Toma nota de los versos y estúdialos. Quiero hablar acerca de los juicios o del juicio que ha de venir. No vamos a leer las citas por el tiempo, pero anótalas. Dios va a juzgar, mis amados hermanos, acciones, pensamientos e intenciones. Mira lo que habla la Biblia en 1 Corintios 3, del 10 al 15. Las obras van a ser pasadas por fuego. Según esta historia, o según esta lectura, solo aquello que pase el fuego recibirá recompensa. Tú puedes leerlo en el verso 14. Si permaneciere la obra que alguno sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Romanos capítulo 2, versos del 4 al 11. Dios va a juzgar las obras. Aquí se va a pagar conforme a las obras. Y quiero compartirte de las cosas que a mí más me impactaron. Hermano, cuando estemos en el día del juicio, por tiempo ya no voy a leerlo todo, pero ahí va a estar en su bosquejo. Se van a abrir los libros y van a ser juzgados. Cuando Dios dé recompensa, Él va a juzgar de tal manera que todos van a decir que Él es un Dios juez justo. Pero para que esto sea posible, Dios va a manifestar lo que la gente pensaba, lo que la gente decía, y se va a revelar lo que hizo. Quiero mostrarte versos reveladores. Malaquías capítulo 3, verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. ¿Y para quiénes? Y para los que piensan en su nombre. Anota Marcos 4:22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Quiero que escuches
lo que le dice Dios a los malos. Hermano, los malos hoy hacen de todo y no se darán cuenta que un día Dios les va a sacar a luz todo en el día del juicio. Salmo 50. Lee del 16 al 21. Pero yo voy a leer solamente el 20 y 21. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Esas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te responderé y te las pondré. ¿Qué dice? Delante de tus ojos. Hermano, cuando nosotros hablamos mal de alguien, se escribe en un libro. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Te va a llamar y te va a poner enfrente de la persona de quien hablaste mal. Y te va a decir, fulanito, ¿por qué dijiste esto y esto y esto? ¿Cuántos quieren que le hagan eso? Yo le dije, no, señor, espérate, no, tampoco, ¿verdad? O sea, Señor, y le digo yo, ¿me das un ejemplo bíblico que esos? Porque a veces yo le pido Biblia al Señor, ¿verdad? ¿Me das un ejemplo bíblico donde alguien haya llamado a alguien que habló mal? Le dice Dios a María y a Aarón y a Moisés, vengan. ¿No los llamó, hermano, para pedirles cuentas? Oigan estos versos, hermano. Anótenlo, por favor. Esto es Mateo 12, 36. Este verso dice en esta versión: mas yo os digo, de toda palabra que ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Quiero leerles en estas versiones ese mismo verso. Yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de lo dicho que no podían justificar. Les aseguro que en el día del juicio final tendrán que explicar por qué usaron su boca y su lengua para hacer mal a los demás. Les digo que en el día del juicio tendrán que rendir cuentas de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Hermanos, ¿creen ustedes que será agradable el juicio en aquel día? ¿No sería bueno mejor pedirle perdón ahora, hermano? Hermano, yo no quiero llegar a aquel día. ¿Y tú dijiste esto y esto y esto? Hermanos, Dios es santo. Y Él quiere santificarnos por completo, hermano. Él quiere hacer una santificación profunda, porque Él quiere que seamos uno con Él. No se trata de solo ser perdonados, se trata de ser limpiados, se trata de ser justificados, se trata de ser transformados. Y es mejor pedir perdón, hermanos, aquí que en aquel día. Muchos dicen, no, hermanos, mire, usted es demasiado exagerado. Con este verso cerramos. Primera de Juan, por favor. Quiero mostrarte algo. ¿Qué va a pasar cuando Jesucristo venga? ¿Será que todo será alegría? Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, ¿qué dice? No nos alejemos de Él avergonzados. Hermanos, que el Señor nos permita preparar ahora, ¿verdad? Venid y estemos a cuenta. Hermanos, estamos en el momento, pidámosle a Dios, Señor, santifícame espíritu, alma y cuerpo. En mí no está el poder, pero el de huesos secos
puede levantar un ejército o no. Él puede hacerlo. Creámosle a Él que la obra que Él empezó, la va a terminar. Aleluya.